Y ampliando un poco a lo que decía la nota de la BBC, de la cadena de noticias británica, hablaba que en la Argentina un litro de leche, un sachet de leche, cuesta lo mismo que un litro de gasolina, ¿no? Un litro de nafta. ¿Qué es lo que están viendo ustedes en relación a la faltante de leches en supermercados, en almacenes? No, lo que estamos viendo es que es cada vez más difícil vivir para todos y todas, digamos. Nosotros y nosotras trabajamos todos los días con gente en situación de calle y con problemas de adicciones. Los pibes y las pibas están jalando nafta, digamos, en la calle. Para preguntarse también qué pasa ahí con esto de la nafta y de la leche, digamos. Realmente para nosotros es preocupante la situación, esto que decía Horacio antes, que decía Laura antes, respecto de la pobreza, respecto de lo que cualquiera ve, ni siquiera hace falta estar trabajando todo el día con la problemática para que cualquiera que camina a esta ciudad... ¿Y esos chicos qué dicen cuando se les acercan, cuando pueden hablar con ellos? Es que la respuesta está, en este momento, la respuesta principal se está dando desde las organizaciones, digamos, a todas estas problemáticas que nos estamos encontrando. Ustedes pasaban una nota antes respecto de los comedores. Bueno, los comedores cada vez reciben más gente y eso para nosotros no es una alegría, es una muestra de lo que está sucediendo en el país, digamos, que cada vez haya más gente haciendo cola para comer. En los espacios donde nosotros trabajamos cada vez viene más gente a buscar comida, pibes y pibas cada vez más rotos, más jóvenes. O sea... Pibas y pibes, como vos señalás, cada vez más jóvenes y también abuelos. Sí, también encontramos. Sobre todo lo que más vemos es familias, lo que decía Horacio antes, familias completas que están en situación de calle y que antes, por las características de las ranchadas, de los lugares donde están ubicadas, nos damos cuenta que no es que están hace un montón de tiempo, gente que la ves con sus muebles, efectivamente en la ciudad de Buenos Aires es muy difícil acceder a un alquiler y cada vez es más difícil y no hay una política habitacional real pensada para los habitantes de esta ciudad. Y cuando ustedes hacen este reclamo, quieren tener algún tipo de contacto con alguien del Estado, ¿cuál es la respuesta? Bueno, en realidad no hay respuesta desde hace muchísimo tiempo. Las respuestas son paliativos que no alcanzan a solucionar el problema de fondo, digamos. Me parece que lo primero que tendría que plantearse el gobierno, más allá de una respuesta, es el hecho de no seguir produciendo más pobreza, ¿no? Porque claramente todo lo que acabamos de ver, de leer, de escuchar, lo que indica es mayor cantidad de pobreza, digamos. El gobierno en este momento y de hace 3 años es un gran productor de pobreza. Entonces, es difícil pensar que además tenga la lógica de solucionarlo, ¿no? Porque si lo está produciendo todo el tiempo y de una manera bastante intencional, a mí no se me ocurre pensar que puedan llegar a una respuesta. Pero lo que pasa es que además de todas estas cuestiones, de lo que se ve, esta cuestión de encontrar en las góndolas de algunos supermercados como subleches, cuestiones que tienen con la alimentación de los pibes y el crecimiento, lo que mencionaba Laura de las viandas en los colegios, las cosas que claramente están a cargo del Estado, porque el Estado financia y paga por esas viandas, también es terrible. Y si a eso le sumamos que hay gente que hoy está comiendo una vez por día, esa es una realidad de la Argentina y de la ciudad de Buenos Aires, hay gente que está comiendo una vez por día solamente, como el resto del tiempo lo maneja con líquidos, es decir, un mate cocido o ese tipo de cuestiones. Nosotros estamos viendo en los tachos de basura gente, ¿entendés? Abuelos y abuelas que cobran una jubilación que, de acuerdo a los índices, está muy por debajo de la línea de la indigencia, porque dice 12.000 y tus abuelos están cobrando 9.000, que están saliendo a buscar con bolsas de supermercado en los tachos de basura y lo que están muy cercanos a los restaurantes o bares, mucho más, algo para poder llevar a su casa, para poder comer. Eso es una realidad que ahora, Horacio, lo que vemos de parte del gobierno es lo siguiente, Laura. El gobierno, frente a este panorama, uno lo escucha del presidente y dice, hemos aumentado las partidas en planes sociales, ¿no? Lo dice el presidente. Algunos ministros parecen ser espectadores de la realidad. La ministra Stanley dice sentirse triste. ¿Usted vio ese día la conferencia de prensa cuando se anunciaba la pobreza en la Argentina? Sí, la vi y te digo, la impresión que tiene una cuando ve eso es una gran insensibilidad por parte del gobierno, porque con estos números, ¿no? 11% de inflación en los 3 primeros meses del año. No hay manera, no alcanzan. O sea, los planes sociales, por una parte, son un paliativo, porque realmente lo que necesita la población es trabajo digno. Ahora, no alcanza lo que hoy llega a los comedores comunitarios, como decían recién, porque cada vez hay más gente que pide un plato de comida porque no le alcanza con lo que gana, con la changa. Mira, los sectores más humildes de la sociedad le están pasando cada vez
peor. Cada vez tenemos más pobreza, cada vez tenemos más indigencia. Me tocó hace 15 días visitar con la diputada Victoria Donda la Villa Olímpica, ¿no? Hablando de lo que decía Horacio recién, el problema de la falta de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. A la gente de Villa 20... a una parte de quienes podían mostrar que tenían un salario importante, ¿no? En general trabajadores del Estado, enfermeras, policías, docentes, le ofrecieron una vivienda social con la intermediación del IBC. Ahora, ¿podés creer que lo que sucede es que esas familias hoy están atadas al crédito UBA y no pueden pagar las cuotas porque son créditos usurarios? O sea, es realmente vergonzoso, ¿no? Bien. Y estas familias, ¿no? Porque eso es lo que decían recién, ¿no? Estas familias, los mercados hablan del riesgo país, ¿no? Hoy los que están en riesgo son los niños, hoy las que están en riesgo son Bien, las familias, Laura, porque no se puede sostener ni la comida diaria ni el techo. Nos vamos a una información de último momento, muchas gracias por haber venido.